Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo están? Bien a lo Luis, me sentí en este momento. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa luego de la dinámica que ya estábamos disfrutando. Espero que la estés pasando súper bien en casa. Gracias por tu sintonía. Te quiero recordar nuestras redes sociales, @GenTV de Cabeza en Twitter o canal GenTV en Facebook. ¿Y esto para qué? Pues para estar en comunicación si quieres hacer alguna sugerencia de temas, si quieres comentar del tema del día de hoy, que se trata del ABC, del golpe blando y del involucramiento de la juventud. Pero vos te has preguntado, ¿qué significa o de qué trata el golpe blando? Pues esto y más te lo presentamos en nuestra sección Enfócate y luego venimos ya listos con las pilas puestas a nuestro foro juvenil con Luis y nuestros invitados. Así que nos vamos a Enfócate. Los jóvenes, por naturaleza, somos observadores y analíticos. Viendo las noticias y hechos recientes en nuestro país, nos preguntamos, ¿de qué se trata un golpe de estado blando? ¿Qué implicaciones tiene? En tu sección Enfócate, te presentamos una síntesis de estas peligrosas medidas para la democracia. Según Jenny Sharp, ideólogo anticomunista, actualmente la violencia no es tan efectiva. Y para desestabilizar un gobierno democrático es necesario armas psicológicas, sociales y económicas. Sharp, en su ensayo De la dictadura a la democracia, describe 198 métodos para derrocar gobiernos mediante lo que se conoce como golpes suaves o blandos. Esos golpes se llevan a cabo mediante una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional. En los últimos meses, gobiernos latinoamericanos han sido objeto de medidas desestabilizadoras, promovidas por la derecha nacional e internacional. Los casos más emblemáticos se han dado contra los gobiernos de El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela. Por lo regular, los golpes de estado blando contra gobiernos progresistas se dan en 5 etapas. Ablandamiento. Consiste en generar un clima de opinión pública de inconformidad y protesta. Deslegitimación. En esta etapa se desarrollan intensas y caras campañas en defensa de la libertad de prensa y derechos humanos, acompañadas de acusaciones infundadas de totalitarismo. En la tercera etapa se busca promover los conflictos, movilización de calle y protestas violentas amenazando las instituciones del Estado. La cuarta etapa se centra en operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Fractura institucional. En esta última etapa se pretende desarrollar una guerra civil prolongada. Se prepara la intervención militar extranjera y se obliga la renuncia del presidente de la República. Ante esto, las juventudes conscientes siempre pilas puestas para ser artesanos de paz y democracia. Bueno, ya teníamos una nota bastante estructurada y bastante simple para que nosotros vayámonos enterando o introduciéndonos a lo que es el golpe blando. Para muchos es un término nuevo, pero ya tiene bastante tiempo de estar vigente. No en nuestro país ha sido esa realidad, pero sí en otros países de América Latina. Y pues para eso, permítanme ustedes presentarle nuevamente a nuestros invitados que le pusieron la cola al burro en diferentes partes, pero lo lograron. Así que un saludo muy especial para Ángel Moreno, quien nos acompaña por aquí. Monje, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí feliz y agradeciendo de que nos abran el espacio a los jóvenes también para poder opinar en estos temas que son tan importantes para la vida nacional, pero también para la vida internacional. Entonces, un gusto. Perfecto. Bueno, y nos acompaña también nuestra amiga ya del canal, también de Cabeza, Marcela Vides. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo te va? Contentísima de estar nuevamente con ustedes y pues muy contenta de venir a hablar y compartir nuestras ideas sobre este tema tan importante para el país. Bienvenido. También nos acompaña Rafael Hernández. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo te va? Pues un poco cansados porque ahora nos visitó la presidenta de Chile a la universidad, estuvimos ahí en el protocolo, pero aquí estamos con las pilas bien puestas. Por eso es que andas ahí bien Exacto, Catrín ahora. Exacto. Ok, de acuerdo. Bueno, y también algo mareado, espero que ese ajolote también sirva para que las ideas puedan fluir mejor. Yo creo que nos va a servir también. Nos ha despertado. Nos ha despertado. Ya nos ordenó el cerebro. O desordenó. Puso de cabeza sus ideas. Ah, Sí, bueno, ya. esa era la intención. Bueno, nosotros comenzamos en el video, pues se explicaban 5 fases.
tal vez ustedes quisieran complementar este concepto, porque a pesar de que vimos en el video muy explicado, puede que mucha gente todavía no podamos comprender lo que es un golpe blando y cuál es la diferencia con un golpe de Estado. No sé si esos términos tienen hasta cierto punto algunas similitudes. Explicar que quizás un golpe de Estado, porque mucha gente incluso tampoco lo conoce, entonces me gustaría que ustedes pudieran explicarlo de una forma más concreta. Rafa, ¿nos puedes ayudar? Sí, bueno, para mí, digamos, al final el objetivo es el mismo, ¿verdad? Que es derrocar más que todo al gobierno, ¿verdad? Este teórico que es Gene Sharp, como ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Esta teoría parte de su libro un poco hipócrita, porque dice de la dictadura a la democracia, ¿verdad? Pero él fue un teórico estadounidense antiizquierdista. Hay que partir de ahí, ¿verdad? Que, digamos, es de preguntarse por qué, digamos, no se criticó o no se critica, digamos, las dictaduras que son, digamos, orquestadas por los movimientos o los sujetos políticos de derecha, ¿verdad? Te pongo el ejemplo, Chile. Por ejemplo, Estados Unidos no dijo nada con Pinochet. Entonces, pero ¿por qué hacer un plan, digamos, o un libro, mejor dicho, ¿verdad? Que se llama Dictadura a la democracia, que digamos, el título no va adecuado, porque de lo que trata es de derrocar gobiernos legítimamente, digamos, establecidos, ¿verdad? O sea, democráticamente establecidos. Te pongo el ejemplo de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, en los cuales la historia nos ha demostrado que sí se ha intentado derrocar al gobierno en turno, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuáles han sido, digamos, la diferencia? En periodos pasados de la historia eran golpes militares, ¿verdad? Así, abiertamente. Entonces ahora el golpe suave le llaman a lo que ustedes explicaron ahí, ¿verdad? Es decir, por etapas, pero que al final es el mismo resultado, ¿verdad? Como vos bien lo decías, digamos, protestas de la policía, digamos, hacia el gobierno, y al final hace un golpe de Estado. Eso ocurrió en Ecuador, por ejemplo. O en Venezuela, por ejemplo, digamos, la presión económica que ahorita está con el gobierno de Maduro, ¿verdad? Entonces así se van, digamos, estableciendo ciertas medidas, pero que al final pretenden el golpe, ¿verdad? Es como crear entonces, Marcela, un clima, o sea, un ambiente para propiciar un qué a través de un cómo, pero no es algo como se hacía en el pasado con violencia y bueno, que mirábamos a los militares teniendo una participación más activa. Correcto, yo creo que ahí está la clave para entender la diferencia entre el golpe de Estado tradicional, que es que lo abanderaban los militares, salían de los cuarteles a derrocar a un presidente. Bueno, el último caso lo tuvimos en Honduras en el 2009, fue un auténtico golpe de Estado, porque el presidente Manuel Zelaya fue sacado a punta de cañón por parte de los militares, pero se muestran otras matices diferentes. Incluso el mismo autor de esta doctrina menciona que ya no es necesario recurrir a las armas para derrocar a un gobierno que esté dentro de una dictadura, como él lo llama hipócritamente, aunque los gobiernos sean elegidos democráticamente, y vale la pena cuestionarse por qué esto no se aplica en estados como España, donde ahorita hay una ley mordaza que prohíbe la libertad de expresión de la población en contra de la monarquía, ¿verdad? Ahí no pasa nada, ¿verdad? Pero aquí todos los medios dicen lo que quieren, pero hay censura y están atentando contra la libertad de expresión. Entonces yo creo que es una modalidad diferente, y sobre todo los medios de comunicación tradicionales y monopólicos juegan un papel muy importante para desestabilizar a través del contenido que transmiten. Perfecto. Me llama también la atención cuáles son las condiciones que se deben de prestar para que pueda ejecutarse, o ese clima que necesita un golpe blando. ¿Cuál es esa tierra fértil para meter esa semilla y que pueda dar sus frutos? Pues fíjate que yo igual comparto la idea de los compañeros y la compañera, en el sentido de que hay un momento histórico diferente, ¿va? El que se vivía en las dictaduras militares, donde poder imponer un gobierno para ellos o para la derecha, la oligarquía de cada país legítimo, ha sido como variante, ¿va? En el sentido que antes el imperialismo más descarado hacía los golpes militares, ocupaba las armas y los militares, por eso se le dice que es un golpe, podríamos decirlo así popularmente, que ese era como el golpe más duro, ¿va? Es decir, porque es más directo, lleva a asesinato o derramar sangre, ¿va? En este caso
como ahí va por escala, no significa que no se pueda llegar también a ese, ya lo dijo Marcelita también, en el sentido de que en Honduras fue un golpe de Estado, lo tradicional, va. Pero este es un golpe como más despacio, más suave, con el mismo objetivo, va. Y yo creo que la condición principal es que no es, al menos en El Salvador, no es una característica particular, sino que es enmarcado dentro de un contexto latinoamericano y mundial, donde ya un golpe militar no es aceptado por la comunidad internacional, y lo que lleva a generar condiciones o espacios, o en la psicología de la gente o en la práctica de la gente, aceptar este tipo de estabilizaciones, que ya no son los militares armados, aunque aquí hubo un intento también, pero no funcionó, no le funcionó a la derecha, sino de ocupar a la sociedad civil, o llamar a la sociedad civil, que también el término ya es cuestionado, pero llamar a la sociedad civil, quien se vaya a las calles, cree esa sensación de que el gobierno no puede controlar la seguridad, por ejemplo, o el tema económico acá en nuestro país, ¿va? Entonces se va creando toda una psicología, ¿va? Para poder decir de que el gobierno es incapaz, que no puede gobernar, que es necesario cambiar, que es necesario ir a la democracia, ¿va? Aquí los medios de comunicación, como decía, es un papel fundamental, ¿va? Ponen la agenda de tema en la sociedad, ¿va? ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué se va a entender por verdad? ¿Va? Aunque la verdad del pueblo sea diferente, pero los medios tratan de poner una imagen de la realidad que muchas veces no coincide, ¿va? Con la práctica. Perfecto. Para finalizar este bloque, ¿alguien más quisiera dar una idea para complementar estas condiciones que se necesitan para ejecutar un golpe blando? Marce. Sí, también mencionar que hay instituciones que juegan un papel fundamental en este ámbito, y son las instituciones también del órgano judicial, porque de ellos emana la ley, de ellos emana la norma jurídica, y pues también juegan un papel muy importante, porque como se puede manifestar de diferentes maneras, el caso de Paraguay con Fernando Lugo, también le dieron golpe de Estado, pero fue a través de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces hay instituciones que abonan a que se cree este clima de golpe blando y de golpe suave, sobre todo en las instituciones que han sido y que están siendo dominadas por los sectores tradicionales de poder. Perfecto, okay. Antes de irnos a este video musical, yo quiero dejar esta pregunta para que ustedes también la reflexionen. En nuestro país, en nuestro El Salvador, ¿será que se están fraguando o se están orquestando algunos intentos para ejecutar un golpe blando? ¿Y por qué razón? Para que ustedes también lo puedan dar esas razones, si es que las hay. Y mientras eso, pues vamos a distraernos un poquito con esta buena música, esta banda Guns N' Roses con November Rain. ¿Les parece? ¿Les gusta la banda? Perfecto, sí, okay. Vamos a encender la rocola y ya regresamos con más. Bueno, seguimos con más acá en De Cabeza, en el Foro Juvenil. Recuerden nuestras redes sociales, @GenteV en Twitter, y también pueden buscarnos en Facebook como Canal GenteV. Si ustedes quieren compartir también sus ideas, estamos tocando un tema bastante importante, el golpe blando. Y para hacer un resumen, estábamos diciendo con nuestros amigos y amigas y invitados, pues que es un golpe que no busca tanto de manera directa la violencia, la confrontación, sino que es una serie de circunstancias para llegar a tener esa percepción de inestabilidad en el país y de repente pues ejecutar lo que es el golpe. Y seguimos conversando también con nuestros amigos y les dejamos, antes de irnos al video, una pregunta, ¿no? Si en nuestro país se estaba orquestando, se estaba creando esas condiciones para ejecutar un golpe blando, y queremos conocer cuáles son sus opiniones. Así que vamos a empezar por Rafa. A ver, contanos, ¿qué pensás al respecto? Bueno, yo diría que la población debería de observar ciertos hechos, ¿verdad? Que nos han englobado en esta terminología. Bueno, en primer lugar sería de ver, por ejemplo, la parte de la rumorología, ¿verdad? Se evidencia con los rumores del paro del transporte. Ahí está claro, ¿verdad? Que hay ciertos grupos que están persiguiendo eso, ¿verdad? Causar rumor, la chismografía, para que la población se sienta insegura, etcétera, ¿verdad? También está el caso, por ejemplo, de las protestas de los militares. Esa es otra evidencia, y ahí lo menciona, ¿verdad? Que un militar, por ejemplo, según la Constitución, es apolítica, ¿verdad? La Fuerza Armada. Y vimos cómo militares anduvieron marchando, ¿verdad? En contra prácticamente del gobierno con armas. Digamos, lo bueno de eso es que están siendo procesados, ¿verdad? Porque esa fue una acción totalmente ilegal. Y la otra parte es, no sé si estás viendo vos, que en todas partes aparece
exigiendo como que el gobierno es corrupto o aquí hay corrupción. Claro. Pero hasta ahorita al gobierno no se le ha demostrado nada, ¿verdad? Ni del gobierno de Funes ni de el presidente Sánchez Serén. No se ha demostrado ningún caso de corrupción. Por el contrario, los grupos de arena, tenemos el caso de los exministros de salud involucrados en corrupción. El ex ministro de Obras Públicas involucrado en corrupción. Y un presidente, ¿verdad? Y yo creo que no es el único, Francisco Flores, también llevado y está siendo procesado, ¿verdad? Entonces, la población debería de mejor exigir que esos casos, exigir justicia y exigirle, como decía la compañera, a la Corte Suprema de Justicia y los movimientos sociales presionar, ¿verdad? Así como me gustó que se fueron a concentrar a la casa del presidente y a la San Benito, así también deberíamos de manifestarnos exigiendo justicia. Si el pueblo no se moviliza, así como lo decía el programa, ¿verdad? Que tiene que ver con la juventud. Si la juventud no se involucra en ese tipo de cosas y ni siquiera las conoce, la situación en El Salvador no va a cambiar así como... Ok, Marce, ¿será una coincidencia de que todos estos hechos de protesta, de la sociedad civil manifestándose, de los grupos encargados de la seguridad pública también, estar como en una actitud un poco bélica en ese sentido, ¿es coincidencia que todo se ejecute al mismo tiempo con un paro de transporte o crees que en el fondo estas son evidencias de que podamos nosotros decir, bueno, es probable que nuestro país esté ejecutando el plan de un golpe blando? ¿Qué pensás? Efectivamente, yo creo que es premeditado, que no es casual, sino que hay detrás de todo eso alguien o algunas personas que están manipulando o que están controlando todo este tipo de acciones, y principalmente son aquellos grupos de poder que sienten que han perdido privilegios. Y te voy a mencionar algo, por ejemplo, ahora ya se sabe, gracias al alcalde de San Salvador, que los periódicos no pagan ni 5 de impuestos, pero sí pagan IVA, el arroz, el frijol, el azúcar, el churrito que uno compra, ¿verdad? Entonces, pero ahora ya sabe toda la población de que ellos son grandes corporaciones empresariales y que no pagan ningún 5 de impuestos. Por otro lado, también tenemos la publicación de las empresas deudoras al fisco que sacó el Ministerio de Hacienda. Ese es, considero que un derecho que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener, de conocer quién paga y quién no paga impuestos, porque a uno a diario le están recordando que debe en cualquier lado, ¿verdad? Que le debe a esas empresas, que le debe a la universidad, que le debe a la alcaldía, que debe sus impuestos en Hacienda, etcétera, etcétera, que paga cada vez que compra los granos básicos o las medicinas. Entonces, todos estos grupos de poder que tradicionalmente controlaron a su antojo el aparato del gobierno, que ellos vendían medicina, vendían la medicina de los hospitales públicos, que incluso daban medicinas vendidas, que se ha comprobado los grandes casos de corrupción en la ex Diego de Holguín, los casos de corrupción en la CLNL. Entonces, todo eso que ellos hacían a su antojo antes, ahora ya no lo pueden hacer, y hasta en cierto punto han perdido privilegios, y eso y a toda costa van a tratar de recuperar lo que antes tenían, y por eso es que se menciona de que no es casual. Por ejemplo, hay una reflexión muy importante y que se las trasladamos a los que nos están sintonizando, y es: ¿cómo va a ser casual que una pandilla pueda desmovilizar todo el transporte público? Es bastante imposible si no es que haya un mutuo acuerdo, incluso con los mismos empresarios del transporte, ¿verdad? Entonces sí hay grupos de poder detrás manipulando y haciendo que estas cosas sucedan. No son casuales, porque tampoco son reivindicaciones sociales justas. Por ejemplo, hay reivindicaciones contra la pobreza, reivindicaciones educativas o reivindicaciones sociales de cobertura de salud, de cobertura de pensión básica, sino que son demandas que incluso son ilegítimas. Perfecto. A ver, me llama también la atención el papel de los jóvenes, porque podemos ir a dos corrientes. De repente, estos grupos, como ustedes ya lo mencionaban, pueden meter sus hilos y manipular a ciertos sectores de juventud. Pero si lo vemos de otra forma también, la juventud, o sea, esa actitud pasiva se puede tomar, o qué debemos de hacer nosotros como jóvenes para proteger tanto la soberanía como la democracia. A ver si... Sí, solo antes de eso yo quería decir que como premisa para determinar que tenemos este intento y ya toda una estrategia planificada de golpe, primero que no es exclusiva de El Salvador. Vaya, en el video de enfoque nos planteaban todos los países donde se está intentando hacer eso, lo más reciente aquí en Venezuela y Ecuador, que
que se está haciendo, pero también acá en El Salvador. Y la premisa principal es que desde el 2009 la oligarquía de este país, los ricos, los que tienen el control, los que han tenido más de 500 años el control del Estado, hoy lo han estado perdiendo, ¿va? A través de que el FMLN, como fuerza de izquierda, por primera vez en la historia de este país, en el 2009 le arrebata el órgano ejecutivo, ¿va? Y es solo uno de los 3 órganos del Estado. Por eso hoy la nueva trinchera, ya lo decíamos, el órgano judicial, va ahí con la sala de lo constitucional. ¿Cuál es el papel que ha jugado la sala de lo constitucional dentro de esto? El tema de la recaudación de fondos que el gobierno debería de recibir para poder implementar los programas sociales o los proyectos que ellos tienen, o el hecho de que la empresa privada hoy se jacta diciéndole de que no resuelve los problemas de El Salvador. Mucho de eso está en la sala de lo constitucional, ¿va? Ya han aparecido muchas resoluciones. Bueno, ya vamos a cumplir 2 meses de aquella medida cautelar de los $900 millones que no le pudiera, que él suspendió para que el gobierno pudiera ejecutarlo, ¿va? Para el tema de la seguridad, ¿va? Lo de los impuestos que no se recaudan, no lo están pagando. El Ministerio de Economía tuvo que hacer este decreto para poder poner en nombre, así, en listado, quiénes son los evasores de esto, ¿va? Entonces hay toda una estrategia para que no le entren ingresos al gobierno. Ahí Arena juega un papel muy importante en la asamblea. Está sofocándose, pero entonces, ¿cuál sería esa actitud que debemos de tomar los jóvenes frente a estas cosas? A ver si me ayudas, Rafa, brevemente, porque el tiempo se Yo creo que en primer lugar, conocer, ¿verdad? Conocer de esta estrategia, así como lo decía el compañero, conocer de ese libro, de este tal Sharp, anti-izquierdista, este teórico estadounidense. Y en segundo lugar, bueno, desde las redes sociales es importante que uno opine acerca de este tema a favor de la democracia, ¿verdad? Del gobierno que ha sido legítimamente y democráticamente y legalmente establecido por voto popular, ¿verdad? En las elecciones. Claro. Y además también movilizarse, así como te lo decía, ¿verdad? Todas las organizaciones sociales, las organizaciones juveniles, ¿verdad? Ya sea a nivel local o a nivel nacional, pronunciarse, sacar comunicados y exigirle a las instituciones encargadas de administrar la ley que cumplan su papel, ¿verdad? Su papel. Exacto. Okay. Bueno, muchas gracias, de veras que este tema es bastante complejo. Esperemos que en esta breve reseña ustedes hayan podido también comprender lo que significa un golpe blando. Pero antes de despedirme, yo quiero darle las gracias por el tiempo que ustedes también, amigos y amigas, nos han dado. Nos hemos divertido también con ustedes y hemos jugado un poquito de todo. Antes de cerrar, Ángel quiere decir algo. Sí. Que sí está bien, creo yo, el hecho de hacer pronunciamientos, comunicados y utilizar todos los medios posibles. Pero creo que lo principal va a ser en las calles, ¿va? El pueblo siempre ha tenido que acudir a las calles para poder detener los intentos de la derecha de poder quitarle un gobierno legítimo, ¿va? Entonces ahí va a ser el papel fundamental de la juventud, ir ahí a exigir el derecho que se merece de tener un gobierno legítimo. Excelente. Gracias, Ángel. Gracias, Marce, también. Gracias y Rafa a por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Espero que no se vayan mareados todavía. No. Ok. Bueno, nosotros así cerramos el foro juvenil. Tenemos más invitados acá en De Cabeza. La tarde apenas comienza, así que disfrute su pan dulce, su semita, su novia, todo lo que quiera comerse ahorita. Y ya venimos con más acá en De Cabeza.